En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de despedir a la gente, subió al monte para orar a solas. La barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó y se echó a andar sobre el agua, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Estimado señor ministro, queridos hermanos del Ministerio de Defensa, la barca que lleva a los discípulos en la oscura madrugada sobre el mar de Galilea es como una parábola de la humanidad de hoy, por fuera sacudida por la violencia de la pandemia que siembra dolor, muerte y hambre, y por dentro tentada por el miedo, la incertidumbre, la indiferencia y la mediocridad. Jesús no estaba con ellos, se quedó en el silencio del monte para orar. Los discípulos lo esperaban, pero lo desconocen al verlo caminar sobre las aguas. «Es un fantasma», gritan aterrados. Como ellos, nosotros podemos desconocer al Señor cuando el miedo, la indiferencia o el dolor nos aplasta. En medio de su temor, los discípulos escuchan al Señor que les dice: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Es una palabra de aliento para recuperar la confianza y la paz, como lo dijo al paralítico, a la mujer con hemorragia. Solo Dios puede devolver la esperanza cuando la ansiedad sofoca el alma. Solo Jesús puede serenar el corazón humano cuando el temor lo invade. No tengan miedo. El miedo mata. La confianza en Dios rehace vidas, como en el caso de José. Devuelve la esperanza como a las mujeres ante la tumba vacía. Transforma vidas como a los discípulos en el monte Tabor. Asegura la fe como en la mañana de la resurrección. «Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas», le dice Pedro, y puede caminar sobre las aguas hasta que duda. Esa historia es la nuestra, cuando nos balanceamos entre la duda y la fe, algunas veces viendo la tormenta, otras viendo a Jesús. Mientras Pedro pone sus ojos en Jesús, puede caminar hacia él, pero cuando se fija en el viento, brota el miedo y se hunde. «Señor, sálvame», grita el apóstol y recibe la mano de Jesús que lo rescata. Aprendamos a caminar hacia Jesús en medio de las crisis, apoyados no en el prestigio, el poder o las falsas seguridades del pasado. No busquemos seguridades para sobrevivir, busquemos a Jesús. Jesucristo no evitará las tormentas de la vida. Él es nuestra seguridad en medio de la tormenta. Jesús viene justo en las tormentas cuando arrecian. La fe y el miedo no pueden existir juntos en un mismo corazón, o creemos o dudamos. Decía San Agustín: cuando Pedro, lleno de audacia, anda sobre el mar, sus pasos tiemblan, pero su afecto en Jesús se refuerza. Sus pies se hunden, pero él se coge de la mano de Cristo. Desde la barca donde estaba seguro, ha visto a su Maestro, y guiado por su amor se pone en el mar. No ve el mar, ve tan solo a Jesús. Meditando este Evangelio, decía Papa Francisco: en cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Sobre la barca estaban todos los discípulos unidos por la experiencia de la debilidad, de la duda, del miedo, de la poca fe. Pero cuando a esa barca vuelve a subir Jesús, el clima cambia inmediatamente. Todos se sienten unidos en la fe en Él. Todos, pequeños y asustados, se convierten en grandes en el momento en que se postran de rodillas y reconocen a su Maestro, al Hijo de Dios. Así sea. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.